este webinar de Safetica. Mi nombre es Fernando Ramos, soy Sales Manager regional para Perú, Chile y Ecuador de Micronet. Se encuentra conmigo el equipo de Perú, Elizabeth Dalomar y Verónica Díaz. Nos acompaña también Gary Hans, nuestro gerente de marketing, y vamos a presentar a Saística con Andrés Cerrato y Steven Rueda, que nos van a hablar de cómo aprovechar la oportunidad de negocios con DLP y por qué es necesario contar con un insider que nos permita recuperar los datos perdidos y, por otro lado, eh, procurar que esos datos no sean extraídos o no sean eh, perdidos, como indica su nombre. Eh, Andrés, cuando quieras, podemos empezar. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por la introducción, gracias al equipo Micronet y muchas gracias a todos los que están en este momento asistiendo a esta sesión. Mi nombre es Andrés Cerrato, soy Channel Manager de Safetica Latam. Tengo a cargo las regiones de Colombia, Perú y Ecuador en este momento. Nos va a acompañar también el ingeniero Steven Rueda, ingeniero preventa de la compañía. Y bueno, el día de hoy realmente queremos contarles, mostrarles un poco acerca de qué es Safetica, por qué Safetica sería una excelente manera de fortalecer su portafolio corporativo, mostrarles un poco acerca de cómo está en este momento el tema de la ciberseguridad y sobre todo el tema de la protección de los datos a nivel de la región, a nivel mundial. Vamos a dar un paseo por algunas características que pueden ser de bastante utilidad cuando tengamos o tengamos esas oportunidades eh, que tengan que ver con protección de datos, ley de protección de datos y demás. Queremos que sea una sesión muy donde podamos compartir bastante información con ustedes. El ideal es que los últimos 20 minutos, 30 minutos de la sesión los podamos dedicar a mostrarles como tal parte de nuestra tecnología, parte de lo que es la consola de Safetica como tal. Pero bueno, sin más preámbulos, apago la cámara por temas de latencia y ya les comparto entonces. Por favor, cuando estén viendo la presentación, me cuentan, por favor. Muchas gracias. Por favor, me Sí, confirman si ya Andrés. están viendo la presentación. Vale, muchas Sí, gracias. sí. Gracias. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, bueno, como les decía, las personas que vamos a estar a cargo el día de hoy de la sesión y entramos de lleno a contarles eh, cuáles son o por qué en este momento el panorama del mercado del DLP es una oportunidad tan interesante de negocio. Resulta que el tema de la pérdida, perdón, de la prevención de la pérdida de datos, en el último año tuvo una venta acumulada de casi 2.280 millones de dólares solamente en el año 2023. Se tiene una proyección que para el año 2028 estaremos vendiendo casi 6.220 millones de dólares en tecnología DLP. Eso estamos hablando de un crecimiento del 22.29%. Si nosotros traducimos esto a números,
nosotros como generadores de oportunidades, como canales a los que nos dedicamos como tal a generar este tipo de oportunidades, es una muy buena oportunidad para empezar a analizar y a identificar esas oportunidades de negocio en el tema del DLP. Pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué el mercado está creciendo tanto? Por razones tan sencillas como el trabajo virtual. Las organizaciones en el mundo cada vez adoptan más y mejores soluciones de seguridad como parte de su proceso también de transformación digital. Eso también hace que el crecimiento aumente. Y la mayoría de los informes que en este momento tenemos, con los cuales nosotros tenemos toda esta data, toda esta información, nos dicen que Estados Unidos tiene la mayor cuota del mercado. Y ustedes saben que para nadie es un secreto que si en Estados Unidos hay auge de algo, para la región siempre va a ser una ventaja y va a ser algo muy positivo. Entonces, de esta manera es que nosotros empezamos a ustedes a invitarlos a analizar el tema de ingresar Safetica dentro de su portafolio. Porque palabras más, palabras menos, en este momento tenemos una proyección de crecimiento en el mercado muy amplia. Es decir, tenemos muchísimo mercado a donde podemos llegar. ¿Por qué? Porque el mercado lo está pidiendo, la situación lo está pidiendo. Entonces, ese es el momento de aprovechar ese auge y empezar a llegar a los clientes. Acá nosotros, digamos que muchas veces segmentamos a los clientes, pero si nos ponemos a analizar, todas las compañías necesitan en algún momento temas de ciberseguridad y todas las compañías están preocupadas por proteger sus datos. Entonces, de ahí la importancia de empezar a identificar esos clientes, esas compañías que ya tenemos dentro de nuestro pool y empezar a mirar cómo podemos llegarles con el tema del DLP. Y hay algo muy, digamos, frases muy sencillas con las que nosotros podemos empezar una conversación con un cliente. Algo tan sencillo como preguntarles qué están haciendo desde las áreas de tecnología para evitar la fuga de la información. Eso es una pregunta súper básica. Y créanme que más del 60-70% simplemente te dicen que, no, yo tengo un antivirus, yo tengo, no sé, un firewall y yo les envío correos masivos explicándoles la importancia de cuidar los datos. Esas son las campañas que hacen algunas compañías para evitar y sobre todo enseñarle a los usuarios a tener un buen cuidado del uso de la información. Entonces, des en cuenta que desde simplemente el momento de nosotros estar charlando con un cliente, ni siquiera entrando a dimensionar, podemos empezar a identificar si tienen una oportunidad o tienen una necesidad de empezar a valorar más su información. ¿Cómo? Hablándoles de este tipo de temas. Entonces, tengan en cuenta esto. Hay un panorama bien, bien chévere a nivel de la región de crecimiento para que podamos vender DLP. Actualmente, el costo de una fuga de datos puede ascender a casi los 4.50 millones de dólares. Eso es demasiado dinero. Eso es muchísima plata. Imagínense a una empresa pequeña, ¿sí? Una empresa de no más de 100 usuarios, teniendo que pagar una suma como estas por un tema de fuga de información. ¿Por qué? Porque no solamente fue el hecho de haber fugado la información, sino que aparte de eso, los demandaron, perdieron información, no sé, intelectual, les aplicaron las pólizas de los seguros que adquirieron al momento de vender el proyecto, pueden perfectamente acabar con una compañía. Perfectamente. O sea, obviamente si es una compañía que no tenga el músculo financiero para soportar una fuga de información grande. Entonces, ¿qué pasa? Al ver este tipo de cifras que estamos viendo acá, digamos que aquí estamos hablando que estos 4.45 millones fue más que en el 2020. Entonces, la respuesta a esto, ¿cuál fue? Que el 51% de las organizaciones empezaron a mirar de mejor manera el tema de gastar dinero en temas de ciberseguridad. Díganme si no es un crecimiento exponencial
de oportunidades en este segmento. Es una oportunidad muy interesante, ¿sí? Y estamos viendo que las empresas día a día se preocupan más por invertir en ciberseguridad. Digamos que unos, no sé, 7, 8 años atrás, esto no se veía. Las empresas no les gustaba invertir en tecnología. Creo que era lo que dejaban de último siempre cuando armaban todo el presupuesto del año de la compañía. Y lo de tecnología siempre lo dejaban de lado. Siempre era así. Ahora no, esa figura cambió ahora. Ahora las empresas se están preocupando por gastar en ciberseguridad, por gastar en buena tecnología, en infraestructura y demás. Entonces acá empezamos a ver que el negocio como tal crece y tenemos la oportunidad de llegar a esos clientes. Pero ¿de dónde arranca ese crecimiento? ¿Por qué se da ese crecimiento tan exponencial del mercado del DLP? Porque a medida que las organizaciones crecen, que tienen más información, así mismo comienzan a crecer, como nosotros los llamamos, los riesgos internos. Nosotros les tenemos un nombre, se llama insider, ¿cierto? Y es cuando ese elemento humano también es necesario empezar a gestionarlo, empezar a reconocerlo, saber qué está haciendo ese usuario interno con la información de la compañía. Y muchas veces ahí es donde está el error, porque generalmente el 56% de la fuga de información que se da en una compañía se da por errores humanos internos, ni siquiera es un factor externo. Y aquí encontramos el ejemplo más básico de todos, y es cuál. Hey, lo que pasa es que me enviaron un correo y envié el correo a la dirección equivocada. ¿Y qué contenía el correo? No, el business plan de la compañía y toda la información financiera de la empresa se la envié, no sé, a un proveedor, se la envió a un desconocido. Y lo hizo ¿por qué? Por error, por negligencia. Eso es una fuga de datos. Y eso se da todos los días en todas las empresas del mundo. Ese tipo de errores. Pero ese tipo de errores cuestan mucho dinero. Y las empresas a veces no le ponen cuidado a ese tipo de comportamientos. En los últimos años, las amenazas internas han aumentado drásticamente. Como les decía, el 56% de esos incidentes son relacionados con información privilegiada, causado por un empleado negligente. El costo de un riesgo interno, ¿sí? Eh, es altísimo. O sea, ustedes no alcanzan a imaginar lo que una compañía se expone a perder cuando no tiene las suficientes políticas y cuando no tiene esa razón de querer proteger su información. Porque recuerden que no es solamente la información que la compañía, su información como empresa, sino también la información de clientes, proveedores y demás. La confidencialidad de esa gente también se ve expuesta cuando yo no tengo una política, cuando yo no tengo una restricción para manejar esa información. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las empresas, al no contar con este tipo de herramientas, pueden demorarse meses, años en darse en cuenta que la información se fugó. Y eso pasa cuando no se tienen las medidas necesarias para evitar esta fuga. Y como lo dice el comentario que tenemos en la presentación, el trabajo remoto ha aumentado los riesgos accidentales. Y aquí lo estamos diciendo, se duplicará al 30% en los próximos 5 años. O sea, las empresas están en riesgo. Sí, puede ser que el trabajo remoto o híbrido, eh, digamos que hablando desde la parte del recurso, es muy bueno, es interesante este modelo, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Y las empresas no están viendo eso. Hay algunas que ya se están empezando a preocupar, que tienen de pronto su planta trabajando una parte en la oficina, la otra parte en la compañía, pero no tienen cómo controlar o cómo, ni siquiera controlar, cómo visibilizar lo que está haciendo el empleado con la información de la compañía. Y eso es un riesgo todavía más alto. Entonces, aquí seguimos encontrando más oportunidades. Des en cuenta. Aquí ya estamos hablando de trabajo remoto. Trabajo remoto es un riesgo impresionante que tienen las compañías ahorita para fugar información.
Entonces, ahí todos estos datos es lo que nos indica por qué es tan interesante ahorita el mercado del DLP, porque hay tanto crecimiento. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se trata de que empecemos no solamente a cuidar la información, pues obviamente los entes gubernamentales también empiezan a influir muchísimo en ese control de la información personal. La mayoría de países cuentan con leyes de protección de datos. En el Perú sabemos que es la 29733 y que está avalada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. En Colombia es la 1581, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Que obviamente al paso del tiempo y al ver todos los incidentes que se dan día a día en las compañías, pues obviamente los entes gubernamentales también tienen que regular esta parte. Entonces le empiezan a exigir a las compañías que se deben tener y se deben cumplir con políticas, se deben cumplir con leyes para evitar y proteger los datos personales. Entonces, por ende, las compañías también empiezan a verse obligadas a adquirir este tipo de soluciones para adaptarse a las regulaciones que adopten los gobiernos de cada país. Entonces, seguimos encontrando muchísimas opciones de cómo decirle a un cliente, ven, y a nivel de ley de protección de datos, ¿tú qué herramientas manejas? ¿Cómo manejas la información de tu compañía? ¿Qué estás haciendo para evitar que no cumplas esa ley? Y ahí entramos nosotros como solución que muchas veces exige y podemos ser la solución al problema de nuestro cliente, bueno, del cliente de nuestro canal, en fin. Entonces, si empezamos a analizar lo que hemos hablado hasta ahorita, eso es lo que ha hecho que el mercado en este momento se encuentre tan llamativo, que el mercado en este momento esté creciendo tanto, ¿sí? Son muchos los factores que hacen que el mercado en este momento se encuentre en el punto que está. Un tema súper importante, el tema de la nube. Hay una tendencia, los analistas dicen que hay una tendencia altísima de el cambio a la nube. En el mercado del DLP, ahorita también tiene un comportamiento, está saturado de soluciones DLP tradicionales, ¿sí? Central, digamos que se centran solamente en la parte del contenido. Es decir, yo solamente tengo un DLP porque puedo hacer un bloqueo, ¿sí? Lo ven así, lo ven de esa manera. Pero no satisfacen los requisitos dinámicos, la seguridad en sí de lo que una organización moderna necesita. ¿Sí? O sea, no nos podemos quedar solamente en crear una política para evitar que la información se fugue. Al contrario, nosotros tenemos que tener dentro de nuestro portafolio una solución con una capacidad más allá de solamente la seguridad, que pueda inspeccionar el contenido, que pueda, no sé, filtrar y gestionar los riesgos internos. ¿Sí? No podemos quedarnos solamente con una solución que yo diga, tengo un DLP, pero solamente me sirve para crear políticas. No, yo tengo que ir más allá. Tenemos que tener un alcance muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el mercado lo exige. Y dentro de ese mercado que empezamos a encontrar, hey, Safetica te ofrece a ti algo muy interesante como es el analizar el comportamiento del usuario. Yo estoy en la capacidad como Safetica de empezar a mirar por qué el usuario de compañía o bueno, de X compañía empieza a tener un comportamiento extraño todos los días después de que almuerza. Entonces, de 1 a 2 de la tarde, este tipo comienza a enviar hojas de vida. Es un comportamiento que detectó la plataforma. Entonces, el analista o la persona que está encargada de administrar la solución dice, venga, pero ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Todos los días, desde hace un mes, está enviando hojas de vida a la misma hora. Entonces, empezamos a Andrés, ubicar, perdona, ¿sí? te interrumpo. ¿Podrías ocultar la ventanita donde dice Zoom está compartiendo pantalla? Que nos, Ok, para que puedan, dale ocultar. Perfecto. Gracias, Andrés. Perdona, dale. continúa. Entonces, bueno, les decía, el comportamiento de este usuario. Entonces, empiecen a imaginarse que la persona que administra la solución
no solamente creó una política para evitar que el dato se fugue, no, ahora también tiene visibilidad de lo que está haciendo el usuario. Y ese usuario tiene un comportamiento extraño y se la pasa enviando hojas de vida. Aquí hay una alerta bien importante. ¿Por qué? Porque es una persona que en cualquier momento cambia de trabajo y generalmente, ¿qué sucede en las organizaciones donde no tienen un control de la información? Esta persona puede tomar la información, bases de datos, bases de clientes, información confidencial y se la lleva para su otro trabajo. Y se dieron cuenta 86 días después, 90 días después, de que esta persona se había llevado la información. Pero si nosotros tenemos una política y tenemos la visibilidad que nos da por lo menos en este caso Cértica, podemos empezar a analizar ese comportamiento. Y ya no es solamente desde la parte de TI, aquí también ya podemos incluir el área de recursos humanos. Entonces, cuando yo quiera hablar con una compañía, no necesariamente tengo que llegar directamente al de TI, yo también puedo vender esto por recursos humanos. Porque aquí podemos empezar a venderle la idea de que puedes empezar a tener, ¿sí?, un reconocimiento de cómo se están comportando los usuarios de la compañía, si realmente están aprovechando el tiempo, ese comportamiento que puede llegar a ser sospechoso, como este que envía las hojas de vida, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la información? Podemos empezar a notar hacia dónde y por dónde se mueve el dato. Entonces, des en cuenta que el alcance de la solución ya no se centra en una sola cosa, vamos más allá. Y si queremos ir más allá, podemos llegar también al tema de la productividad. Nosotros podemos medir la productividad de los usuarios. Podemos llegar allá a ese cliente, no por seguridad, también podemos llegar por la parte de productividad y mostrarle que hay uno o dos o tres empleados que se la pasan todo el día viendo, no sé, fútbol, apuestas, películas, qué sé yo, ¿sí? Y cuando vamos a hacer ese informe, le mostramos si esa persona es tan rentable como de pronto ellos piensan que lo está haciendo. Entonces, des en cuenta la versatilidad que tiene el producto para ofrecerse, para empezar una charla con cualquier cliente, para empezar a llegar a los clientes. Tenemos mucho material para nosotros empezar a persuadir a nuestros clientes, a nuestros usuarios, acerca de por qué la importancia del uso de un DLP como Certica. ¿Me están escuchando ahí? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Ok, listo. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, entonces aquí yo hago un paréntesis y les digo, esto es Certica. Esta es nuestra razón de ser. Somos una solución integrada de prevención de pérdida de datos, como bien les explicaba, todo lo relacionado con el DLP, y gestión de riesgos internos, que ayuda a las compañías a identificar, clasificar y proteger los datos confidenciales, así como detectar, analizar y mitigar los riesgos planteados por personas internas dentro de una organización. Entonces, este es el resumen de lo que les acabo de contar. Ese es el alcance que tiene Septic, ¿sí? Además de que por medio de la solución nosotros tenemos la posibilidad de educar al usuario, porque cada vez que el usuario está intentando enviar información a correos no deseados, por WhatsApp, bueno, por donde sea, y es información confidencial y yo la tengo dentro de mi política, automáticamente a él le va a aparecer una alerta en su máquina que le va a indicar que esa información, el primero no la puede enviar y segundo, él no tiene acceso a esa información. Entonces, por medio de estas alertas, empezamos también a persuadir al usuario de qué información y cuál no él puede manejar. Muchas veces los usuarios en las compañías utilizan la información confidencial, privada, pública, como sea, la utilizan a diestra y siniestra sin ningún control. Nosotros, por el contrario, después de haber creado las políticas y demás, comenzamos a enseñarle al usuario a qué información tiene acceso y cómo manejar esa información, sumado a toda la política de seguridad que podemos crear para evitar
que esta información se vaya o se fugue. ¿Listo? Eso es Safetic. Ese es el alcance de la solución. Tenemos aquí para salirnos un poquitico del tema de lo que venimos hablando. Les contamos un poco acerca de nosotros. Somos una compañía de origen checo, nacida en el año 2007. Como lo han notado, como lo han visto, nuestro propósito es uno solo, que nuestros clientes se puedan concentrar en sus actividades y objetivos mientras nosotros nos preocupamos por evitar la pérdida de los datos y las amenazas internas que puedan llegar a tener a nivel interno dentro de la compañía. Ese es nuestro propósito, proteger los datos. Y nuestra promesa, ¿cuál es nuestra promesa? La facilidad que tiene la solución de implementarse y administrarse. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la excelente protección que hacemos en los datos. Esa es nuestra promesa y nuestro propósito. Actualmente estamos o tenemos operaciones en más de 120 países a nivel global. Contamos con más de 220 socios de negocios también a nivel global y miles de usuarios protegidos en todo el mundo. Así se ve la figura de cómo estamos operando actualmente. Estamos en casi todos los continentes. A nivel pues de oficinas como tal, pues República Checa, que es nuestra oficina central, en Estados Unidos, en San José, California. Como les digo, a partir de este año, Safetica va a ser, digamos que le va a dar mucho foco al mercado norteamericano. Entonces, bueno, tenemos nueva oficina en San José y de allá pues vamos a empezar a ver cómo vamos a desarrollar ese mercado. Algo muy importante y es que toda la operación de Safetica Latam está basada acá en Colombia. Estamos basados en Bogotá. Digamos que la única persona que está fuera de Colombia es nuestro channel de México, Guillermo Ochoa. Él es la única persona que no está acá en Colombia. De resto, todo lo que es nuestra área administrativa, técnica, de soporte y el área comercial, todos estamos en Colombia. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes se preocupan al momento de empezar a hablar de temas de soporte y servicio, porque preguntan, vengan, pero si ustedes son de Asia o son por allá de, no sé, de Europa, los tiempos de respuesta van a ser complejos. ¿Sí? Es, digamos, como no digamos que un miedo, pero sí es una preocupación que tienen algunos clientes. Nosotros, como tenemos nuestra área de preventa y el área de ingeniería y soporte acá en Colombia, pues obviamente los tiempos de respuesta para la región son muchísimo más rápidos, hablamos el mismo idioma, por lo menos con Perú estamos en la misma franja horaria, entonces tiene muchísimas ventajas que toda nuestra operación latinoamericana esté basada acá. Cuando quieran venir a Colombia son bienvenidos, acá los esperamos, cuando estén de visita por favor nos cuentan y nos avisan para tener el gusto de conocerlos. ¿Por qué incluirlos en su portafolio? Por todo lo que algunas de las características que hemos visto, tema del mercado, pero digamos aquí ya nos adentramos un poco más en, bueno, ¿y cómo estamos trabajando a nivel comercial con cada uno de nuestros aliados? Entonces, tenemos un liderazgo en el mercado que hace que la marca esté tomando un reconocimiento a nivel de la región muy importante que ha llevado que también el crecimiento de la compañía y la expansión que ha tenido a nivel de la región lleve a que nos convirtamos en líderes del mercado LP en la región. Los márgenes que nosotros ofrecemos a nuestros aliados pues son muy atractivos, son rentables. Siempre nos gusta que esto sea una relación donde todos ganemos, obviamente, pero digamos que eso lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿y cuánto me voy a ganar? Y porque ustedes ganan por vender licencias, por vender servicios, por vender un gran producto, una muy buena experiencia como lo es Safetica. Entonces, esa parte de los márgenes la vamos a ver la entramos a ver ahorita más adelante. Digamos que todo esto viene acompañado de la parte tecnológica, de la parte del desarrollo que nosotros tenemos, y es que la implementación y la administración de la solución ayuda y hace que la gente quiera trabajar con nosotros. ¿Y cómo se dan cuenta? Cuando hacemos una prueba de concepto, cuando el cliente asume la administración de una consola y se da cuenta que la implementación fue súper sencilla,
que administrarla es súper fácil, que crear una política es sencillo. Entonces, todo eso hace, ¿sí? Que el voz a voz, que la gente diga, trabajar con Safetica es genial, porque a nivel técnico es una solución liviana, es una solución que no me quita performance en las máquinas. A nivel de administración es súper sencillo, es una consola muy gráfica, muy entendible. Entonces, todo esto hace, ¿sí?, que a la gente le guste la solución y, por ende, quieran trabajar con nosotros. Aparte que somos una tecnología multipremiada por diferentes, pues, compañías que se encargan de hacer todos estos estudios de, y los testeos de las diferentes fábricas a nivel, pues, de DLP. Esto es Gartner en este momento. Si se dan cuenta, pues tenemos una calificación eh, muy interesante a nivel, pues, de todo lo que tiene que ver con características del producto, integración e implementación, evaluación y contratación, servicios de soporte y la calificación en general. O sea, para nosotros es motivo de orgullo estar, digamos que alineados con fábricas como Microsoft en un nivel de satisfacción tan impresionante como el que puede llegar a tener la gente que utiliza esta fábrica. Nosotros estamos ahí, estamos a la cabeza del mercado y eso es también una invitación a que ustedes conozcan la solución y se animen a trabajar con la solución. ¿Por qué? Porque estamos seguros, estamos convencidos que eh, no se van a defraudar y va a ser una muy buena inclusión dentro de su portafolio, teniendo en cuenta, pues, todo lo que ustedes están manejando actualmente. Entonces, esta información, si ustedes en algún momento les gustaría conocer mucho más de esto, nos la pueden solicitar, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Pero digamos que sí es algo que nos llena de orgullo poder mostrar este tipo de calificaciones actualmente. En los cuadrantes de DLP, todo lo que tiene que ver con Sorba Reviews, pues bueno, actualmente estamos en el cuadrante de Champions y pues tenemos la medalla, por así decirlo, de Champions del año anterior, en todo lo que tiene que ver con Data Loss Prevention. Y en el cuadrante de G2 Grid, bueno, estas son las insignias que hemos recibido a lo largo de lo que va del año. Eh, en ¿Andrés? Asia y Europa. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, 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 que se había perdido un poco. Ah, ok, ok, ok. Pero ¿me alcanzaron a escuchar? La primera parte no. Ok, bueno. Simplemente, bueno, acá es contarles y presentarles, pues, algunas de las insignias que hemos recibido este año, ¿sí? En el cuadrante, bueno, de esta empresa que se dedica también a hacer este tipo de evaluaciones. Estos son los premios y los reconocimientos que hemos recibido a la fecha. Entonces, dense en cuenta, eh, somos una solución que año tras año, mes tras mes, siempre es evaluada y siempre tiene muy buenos resultados a nivel, pues, de este tipo de evaluaciones. Cordialmente invitados también si quieren ingresar a estas páginas, investigar un poco más, muchísimo mejor para que eh, entiendan cómo evalúan y sobre qué es que evalúan este tipo de soluciones. Aquí vemos cuáles son los niveles o las membresías que nosotros manejamos. Si se dan cuenta, pues son las membresías que generalmente se manejan en la mayoría de fabricantes, registrados, Silver, Gold, Platinum. Obviamente, cada membresía pues tiene sus beneficios en ventas, en marketing, a nivel técnico. Mm, pero sé que eso es una parte muy importante y digamos que eso que yo quiero ver, cuánto me puedo ganar, cómo lo puedo hacer, ¿cierto? De acuerdo, obviamente, a mi membresía. Generalmente, o en este momento, estamos trabajando únicamente con partners registrados, ¿cierto? Em, digamos que para que nosotros comencemos a hacer ese ascenso dentro de las diferentes membresías que manejamos, pues esto va ligado
a temas de cumplimiento, no solamente comercial, sino temas a nivel técnico, ¿sí? Para nosotros es muy importante el tema de certificaciones técnicas, digamos que es algo que valoramos bastante en nuestros aliados y es que cumplan con toda la parte de certificación a nivel técnico. Contamos con certificación Tier 1 y Tier 2 y de verdad que al momento que el aliado termina y culmina esas certificaciones, empiezan a entender por qué la importancia de entender y saber, obviamente, y prepararse en el producto. Pero digamos que a nivel de márgenes, bueno, este digamos que es como una foto, un ejemplo de lo que te puedes llegar a ganar de acuerdo pues a la membresía. ¿De qué depende subir o no en esa membresía? Lo que les digo, cumplimiento, eh, obviamente temas de compromiso, ¿cierto? Mm, digamos que la manera como nosotros comenzamos a evaluar cómo están trabajando nuestros canales y si están ya en la posibilidad de poder crecer a una nueva membresía. Entonces, para todo esto, nosotros tenemos, bueno, aparte de eso, que nosotros también tenemos un ítem de servicios profesionales que ustedes también pueden incluir dentro de las propuestas. Para incluir estos servicios, siempre va a ser necesario que ustedes cuenten con las certificaciones, ¿cierto? Pero aquí digamos que lo que es importante y lo que da valor es que no solamente vamos a generar un ingreso por el tema licenciamiento, sino que vamos a generar un ingreso también por el tema servicios profesionales. Entonces van a ser ofertas que van muy bien armadas a nivel técnico, a nivel comercial y con el respaldo siempre pues de un área de soporte para que tengamos una tranquilidad, por así decirlo, al momento de vender el negocio. Porque desafortunadamente en algún momento lo vivimos y no hablo específicamente de una región, sino eso es a nivel general. Y es que habían canales que se dedicaban a vender, pero vendían sin servicios y simplemente les preocupaba el tema, yo vendo la solución y en un año le renuevo. Y durante todo ese lapso de tiempo nunca volvían a tener un contacto con el cliente y desafortunadamente la tasa de renovación se veía afectada porque los clientes no querían volver a renovar. Y cuando hacíamos la investigación, pues nos dábamos cuenta que era por un tema netamente de desconocimiento de la solución, no sabían vender la solución, no le daban solución con los temas técnicos que de pronto presentara al cliente y esto obviamente conllevaba a que no quisieran continuar con nosotros. Entonces, para evitarnos todo esto, por eso insistimos tanto en la parte técnica. El tema certificaciones para nosotros es muy importante. Siempre tener un acompañamiento y una visibilidad sobre ese cliente. A veces entendemos que hay clientes celosos, por así decirlo, con esa información, pero no va a dejar de ser importante para nosotros poder tener ese contacto con el cliente, saber si instaló, saber si está contento con la solución, si realmente le están dando valor como se requiere para que este tipo de soluciones pues perduren en el tiempo y no sea solamente un negocio de un año, porque digamos que eso, creo que no es el objetivo de este tipo de soluciones. Entonces, pues de ahí arranca toda la importancia del tema de certificación y el tema pues de por qué siempre incluir servicios profesionales dentro de nuestras propuestas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, podemos decir que en este momento estamos acá donde se encuentra el señor de la presentación. Nosotros, como tal, en compañía obviamente de nuestro mayorista, siempre empezamos a hacer todo este proceso del onboarding. ¿El onboarding qué es? Empezamos a enseñarte cómo vender la solución a nivel comercial, a prepararte desde la parte técnica para que puedas hacer las certificaciones, las que estábamos hablando. Empezamos a tener, pues, que lo ideal es que empecemos a tener esa visibilidad de con qué clientes estás trabajando, qué necesitas, cómo te ayudo. Inicialmente, ¿qué hacemos? Yo siempre me encargo y creo que el equipo de Micronet siempre me llama para ese tipo de dimensionamientos. Vamos generalmente con nuestro equipo preventa y les ayudamos a persuadir al cliente, a identificar la necesidad del cliente, es decir, ese apoyo comercial lo van a tener ustedes. Cuenten siempre con ese apoyo para el desarrollo de la solución. Hay de pronto canales que por experiencia, que por de pronto, bueno, tenemos un ejemplo muy interesante de un canal
que, bueno, ellos se certificaron y ellos solos hacen todo el proceso. Buenísimo. Digamos que eso es lo que se quiere siempre, pero no quiere decir esto que no dejen de tener de pronto nuestro acompañamiento y nuestro apoyo. Digamos que la idea es que siempre trabajemos en equipo, que ustedes nos den la posibilidad de tener esa visibilidad, ¿cierto? Mm, la idea cuál es que ustedes puedan llegar al cubículo azul, ¿sí? A que ustedes cuenten con esa certificación profesional en el manejo de la solución, que ustedes estén en capacidad en algún momento de hacer un demo, de hacer un webinar, iniciar una prueba de concepto. Ese es el objetivo para nosotros. Nosotros, ¿cómo les ayudamos? Generando demanda, les podemos ayudar a hacer webinars, eventos, qué sé yo, para generar demanda. Eso lo ayudamos nosotros. Pero ¿qué es lo que esperamos de ustedes? Que ustedes nos ayuden certificándose, dándonos visibilidad de las oportunidades que tengan, que trabajemos en equipo esas oportunidades. Así es que llegamos nosotros y desarrollamos un canal hasta llegar al punto de, hey, ok, creo que estás preparado totalmente comercial y técnicamente. Dale, sigue tu camino y ahí ya comienzan ustedes a prepararse para qué, para empezar a pensar, valga la redundancia, en otra membresía. ¿Cómo encontrar al cliente? Digamos, ¿dónde está el cliente Seftica generalmente? Está en este cliente, entre 20 y 999 usuarios. Digamos que ahí es donde está el foco de clientes de Seftica. Tenemos una gran ventaja, lo mínimo que podemos vender son 20 licencias. Muchas veces hay clientes pequeñitos y hay clientes que de pronto cuentan con una infraestructura pequeña, pero están interesados en la solución y desafortunadamente con otras soluciones no lo pueden hacer porque su venta mínima va arriba de 500 usuarios, nosotros no. Nosotros arrancamos a vender desde 20 usuarios. Aquí decimos que 999, pero eso no quiere decir que si tenemos un cliente de 5,000 no lo podemos atender. Obvio lo podemos atender. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué les estamos mostrando? Es ese cliente típico donde se centra toda nuestra atención y donde tenemos actualmente la mayoría de clientes a nivel de la región. Ahí es donde se centra. ¿Qué segmentos son fuertes? Banca y finanzas. Digamos que la experiencia y el día a día nos ha dado la posibilidad de identificar que este segmento en este momento es el que más está solicitando temas de DLP. Entonces, es un dato bien importante y digamos donde nos estamos desarrollando bastante, muchísimo. ¿Cuál es la idea de esto? Que el ciclo de venta no se alargue tanto, que el ciclo de venta generalmente, y somos conscientes que estos negocios no son negocios de sacar en un mes, ¿sí? A veces de pronto podemos tener suerte para que esto suceda, pero la idea es que los negocios no se nos alarguen tanto. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Digamos que aquí queremos llegar a mostrarles cómo sería ese paso a paso para que ese negocio no se nos alargue tanto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un primer filtro o un primer contacto, un email, una llamada. Ok, digamos que hacemos un mailing y ahí hacemos un primer filtro y encontramos que hay 30 personas interesadas. Ok, perfecto. Entonces ya a esas personas les vamos a hacer, no sé, una sesión general, todo el tema, y hacemos otro filtro, ¿cierto? Y de ese filtro vamos a empezar a sacar nosotros una presentación de demo, podemos hacer un webinar, un evento o un one-to-one, ¿sí? Cualquiera funciona, ¿sí? Todas son buenas, todas son interesantes, pero digamos que en estas sesiones de webinar también es muy valioso, porque imagínense que en una sola sesión de webinar nosotros podemos estar haciendo 15 demos al tiempo y de esos 15 demos automáticamente salen 3 4 clientes que quieren hacer una prueba de concepto. ¿Sí? El ideal de todo esto, ¿cuál es? Que siempre llevemos al cliente a la prueba de concepto. ¿Sí? Un cliente que no pruebe la prueba, perdón, un cliente que no haga la prueba de concepto, definitivamente es un cliente que no garantizamos que vaya a comprar el producto. Y como lo dice la gráfica, solamente un 10% compra solamente con el demo. Solamente con el demo. Y muchas veces sucede esto de pronto porque tiene un muy buen relacionamiento con el canal o de pronto ya conocía la solución o simplemente descartó y dijo, no, eso es lo que yo necesito y ya, ¿cierto? Es una tasa muy bajita.
ese 10% con demo. Por eso asegurémonos siempre y llevemos siempre al cliente a la prueba de concepto. ¿Por qué? Porque yo en la prueba de concepto le puedo entregar un informe, le puedo hacer una auditoría de seguridad y voy a tener más argumentos para poder cerrar esa venta. Entonces, siempre el objetivo va a ser llevémoslos a la prueba de concepto. Pero generalmente este es el paso a paso que nosotros hemos identificado que es el más claro para cerrar un cliente. Un primer contacto, una demo, una prueba de concepto. Así es como lo estamos haciendo en este momento. Y como lo dice la última parte de la presentación, el 50% compran con una poco. Entonces, si hacemos un ejercicio pequeño, simplemente vamos a pensar, si yo traigo 10 clientes y esos 10 me compran la mitad porque a los 5 les puse la prueba de concepto, creo que es una muy buena forma de hacer negocios. Entonces, ese es el mensaje, llevémoslos, tratémoslos siempre de llevar a la prueba de concepto. A continuación, le cedo este tiempo que nos queda a Steven eh, para que haga la presentación del demo rápidamente. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Días todavía, perdón. Em, Listo, por favor me confirma, ya se está viendo pantalla, ¿cierto? Sí, se ve pantalla. Excelente, excelente. Vamos a aprovechar estos minutos. Voy a mostrarles muy brevemente lo que viene siendo la consola de Safetica. Lo ideal es que sepan de entrada que lo que van a ver es la versión cloud, ¿sí? Pero también contamos con la misma versión en on-premise. ¿Por qué digo la misma versión? Es tal cual, el entorno gráfico realmente es lo mismo. Entonces, dependiendo de las necesidades del cliente, podemos ofertar o cloud u versión on-premise. ¿Listo? Ah, por favor, si tienen alguna duda o inquietud, por favor, no duden en empezar a generar sesiones. Podemos hacer unas sesiones individuales en donde hacemos una presentación mucho más profunda en la parte técnica. Aclaramos inquietudes e inclusive podemos llegar a hacer pruebas con documentos en donde mostremos como tal el alcance de los bloqueos o restricciones, incluso de la misma auditoría que podamos llegar a tener. Acá lo que les estoy mostrando es el entorno web, lo que les decía anteriormente. Podemos llegar a generar este tipo de filtros y podemos generar como tal la entrega de información y auditar esta información. ¿Qué información nos va a entregar como tal la auditoría que se está realizando? El movimiento de cada documento. ¿Qué tipo de movimiento? El copiar, el mover, el eliminar, el renombrar, subir a la web, enviar por correo electrónico. Todo ese tipo de movimientos lo podemos ver e inclusive llegar a bloquear. Aquí podemos ver, por ejemplo, ese tipo de registros donde han sido bloqueados. Vemos el origen, vemos el destino de esos movimientos. Por la parte de aplicaciones, podemos ver el tiempo de uso que le estaba dedicando cada usuario a cada aplicación, ¿sí? De ser necesario. Eh, Podemos identificar, por ejemplo, las categorías, podemos hacer filtrado por usuarios, por las categorías puntuales de cada aplicación y también nos va a traer los registros de los bloqueos que se están viendo. En la parte gráfica, ¿sí? ¿Qué encontramos? En este caso nos va a mostrar como tal aplicaciones que se encuentran en categoría, las categorías actualmente más visitadas o más utilizadas en nuestro entorno, registro de cuáles son esas aplicaciones que han sido categorizadas por parte de Safetica y de pronto en este caso hablando puntualmente de los registros bloqueados. Por acá en los sitios web también tenemos algo muy similar, ya que vemos, por ejemplo, los sitios web en donde se ha estado navegando, podemos ver las categorías donde se encuentran asociados a esos sitios web, los registros generales, cuáles son esas páginas web, bueno, en cantidad, cuáles son las cantidades de páginas web que se han visitado, las que se encuentran actualmente sin categorías y las que actualmente han sido bloqueadas. Por ejemplo, aquí podemos ir viendo cuáles son esos sitios web donde se han visitado, las categorías, el tiempo dedicado, la cantidad de usuarios que han estado navegando acá. Y yo puedo ir filtrando nuevamente, al igual que en aplicaciones, por usuario, por categoría y por actividad bloqueada. Por acá vamos a encontrarnos, esto es algo muy, muy reciente realmente, y no se tiene dato porque pues, no se ha utilizado un dispositivo, un pendrive, pero acá vamos a encontrarnos con las conexiones de los dispositivos externos que se vayan realizando en las estaciones de trabajo. Todo esto con el objetivo de identificar esos dispositivos y empezar a asociarlos a zonas militarizadas, que vendrían siendo estas de por acá.
de datos seguros, zonas seguras y zonas inseguras. Entonces podemos ir jugando con todo esto también. ¿Para qué? Estas zonas seguras, zonas inseguras, para que nosotros empecemos a jugar con los niveles de políticas que podemos llegar a implementar. Políticas como restrictivas, por ejemplo, en este caso vamos a revisar esta, que es una política de notificación. Quiere decir que notifica al usuario final de que está moviendo algún documento sensible, pero pueden ser de bloqueo, donde le va a decir, no puedes moverlo, punto. No te va a dar algún tipo de otra opción. No, simplemente no puedes mover el documento. Y cuando se hagan ese tipo de bloqueos, también sabemos que en las entidades queremos habilitar excepciones, porque no todo es bloquear o permitir, sino también tenemos que saber qué bloquear, qué no bloquear. Acá es donde entran a jugar toda esta parte de las zonas seguras. Bloqueamos todo el movimiento hacia cualquier destino, dígase unidades externas, en nube, rutas de red. Se distribuye hacia toda la empresa por usuario puntual, por grupos de empresa, por grupos de la entidad. Y los bloqueos también incluyen capturas de pantalla, para evitar las capturas de pantalla y prevenir el control C, control V, ¿sí? El clipboard. Generamos categorías. Las categorías básicamente, estas son unas predefinidas, pero básicamente las categorías parten a través del contenido sensible, o sea, palabras clave, números de identidad, números de tarjeta de crédito. No importa el nombre del documento, el nombre realmente no va a importar, importa es el contenido del archivo. También lo podemos hacer a partir de las extensiones de los documentos. Por ejemplo, categorizar documentos que, no sé, todo el tipo de PDFs, los hojas de cálculo, Words, imágenes, videos, audios, planos, todo eso lo podemos categorizar por sus extensiones. También lo podemos trabajar a partir del origen. No sé, tenemos una herramienta, un CRM, un ERP o algún tipo de aplicación de donde se haga descarga de información periódica y toda esa información que provenga de esa aplicación es sensible, toda la categorizamos. O tal vez han trabajado con lo que viene siendo clasificación de datos. Cuando se trabaje con clasificación de datos, nosotros también podemos hacer esa integración con esa herramienta que clasifique datos. Integramos esa tarea, ese tagueo a los datos y los adoptamos acá para empezar a extender políticas. Tenemos mucho de qué hablar acá realmente con Safety y tenemos muchos alcances que podemos llegar a mostrar. Es más, la auditoría de seguridad nos encantaría poder llegar a generar en algún momento en sus entornos una prueba de concepto, con sus clientes también generar una prueba de concepto en donde podamos llegar a presentar como tal una auditoría de seguridad al finalizar una prueba de concepto y en donde se vea toda esta información, pero en un ambiente mucho más real y no datos de demo como lo son en este caso. Ese sería el objetivo. Por favor, los invitamos muy cordialmente a que nos contacten. Empezamos a hacer todo este tipo de presentaciones mucho más puntuales, mucho más detalladas, con un poco más de tiempo. Atendamos inquietudes, dudas, alcances. Esa sería como tal mi invitación, la invitación de Certica a modo general. Voy a dejar de compartir por este lado. Voy a mirar, no sé si hayan inquietudes, dudas. No las he visto por acá en el chat, realmente. Bueno, alguna consulta, preguntas, dudas que quieran hacerle tanto a Steven como a Andrés. Ahí tenemos una Mm, pregunta de sí, Pablo Cisneros. sí. Tenemos por acá unos reportes. Realmente, bueno, mira, casi alcanzamos, me voy a robar 2 minuticos de la otra sesión. Espera un momento. Por favor, me confirman si ya están viendo nuevamente pantalla. Muy brevemente. Sí, Esto es una auditoría de seguridad. Estos son los informes que se entregan al finalizar las pruebas de concepto o que se pueden dejar programados para un cliente, ¿no? Obviamente, no solamente se, se ciña a una prueba de concepto. Esto se puede dejar programado. ¿Qué es esto? La auditoría de seguridad es un resumen de todo lo que se ha visto como tal en la consola. Eh, sí, todo lo que se ha estado reportando hacia la consola. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, movimientos de todos los documentos hacia web, correos electrónicos, mensajerías instantáneas, dispositivos externos, todo eso a modo general. Entonces aquí nos va a traer a un encabezado que nos va a decir qué es lo que se está reportando o qué es lo que está auditando, la información muy resumida y también nos va a traer alertas. En este caso no se tienen porque pues
digamos que este informe ha sido ya trabajado, paulatinamente todas las alertas se fueron solventando. Y más allá de que tenga las alertas o que tengamos un problema o que se detecte algún problema, tenemos recomendaciones. Ese es el punto clave. Las recomendaciones. Safetica nos entrega unas recomendaciones para cómo tratar, cómo solventar el inconveniente que se haya encontrado, por ejemplo, en el movimiento de documentos hacia la web, hacia mensajería instantánea, hacia los dispositivos externos. Categorizar, crear políticas, generar alertas, empezar a generar controles. Ese es el objetivo como tal de esta auditoría. Recomendar qué debemos hacer con todos esos, digamos, entre comillas, brechas que se vayan detectando. Y así, de modo general, es lo que vamos a ir viendo. Encabezado, información, alertas y las soluciones que se pueden ir proveyendo para ese tipo de inconvenientes que se van detectando anteriormente. Eso sería una auditoría de seguridad. Referencias en Colombia, upa. No, pues realmente no sé eh, si se puede mencionar realmente por temas de confidencialidad. Pero pues eso sí lo pueden ahondar un poco más en la parte comercial. Diferencias entre cloud y on-premise, entre cuanto a lo gráfico, son iguales, realmente. La diferencia es que el on-premise necesita un entorno, un servidor, unos recursos de la máquina, en donde se debe instalar. Entonces, eso sería como lo más relevante. Pero digamos que en cuanto a funcionalidad, cumplirían con lo mismo. Sí, sí, Juan, estaremos compartiendo la presentación y, bueno, la grabación, obviamente, de la misma. En cuanto al tema de referencias en Colombia, también la podemos compartir. No vi quién hizo la pregunta, pero digamos que no hay problema. Ah, Tenemos un slide. todos eh, ingenieros. Ok, gracias, Steven. Lo podemos compartir, no hay ningún problema, porque digamos que son los que tenemos actualmente autorizados tanto por Ujú, el cliente como por HQ para poder mostrar. ¿Sí? Entonces, digamos ujú. que no hay ningún problema con eso, te la podemos compartir. Excelente, excelente, Andrés. Sí, sí, mejor, mejor. Es que tengo muchos en mente, pero no sé cuáles sí, cuáles no estén autorizando compartir sus datos a modo de referencia. Pues nada, equipo, eso es todo por nuestro lado. Si hay más inquietudes, si hay más dudas, por favor nos pueden contactar, no hay ningún inconveniente. Agendamos una sesión personalizada y los atendemos. Les dedicamos todo el tiempo que sea necesario para hacer una demo mucho más completa, mucho más profunda, con pruebas, con errores y demás. ¿Listo? Pues nada, por favor, cualquier cosa nos contactan. Eh, por mi lado, voy retirándome para otra sesión. ¿Listo? Igual. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Estienne. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos los participantes. Como indiqué hace un rato, vamos a estar enviando tanto la presentación en PPT como la grabación de la misma. Y bueno, seguiremos avanzando con ustedes, haciendo un seguimiento personalizado para poder continuar buscando oportunidades con esta excelente herramienta. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día para todos. Gracias a todos, buen día. Gracias, igualmente.